Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El psicólogo y analista junguiano James Hillman dijo que la depresión abre la puerta a algún tipo de belleza. Pensemos que tienen en común los intelectuales, políticos y artistas como Hemingway, Mahler, Beethoven, Van Gogh, Goya, Churchill, Newton, Napoleón, Mary Shelley, Paul Gauguin o William Faulkner. Su temperamento derrotado y taciturno los arrojó a la introspección de lo que resultó su genio. Henri Frédéric Amiel decía que, así como la noche envuelve el universo, la penumbra de un duelo eterno envuelve con mayor o menor fuerza a toda alma seria y reflexiva. Hoy vamos a hablar aquí de la melancolía. Usted seguramente ha sentido melancolía, esa forma un poco de tristeza, esa forma de serenidad triste. En un mundo donde la tristeza es considerada un mal que paraliza y atrofia nuestras capacidades sociales, daremos la importancia que merece a la soledad y el sufrimiento cuando están al servicio de la creatividad y el pensamiento. Todo aquel que confíe lo que sufre al papel se convierte en un autor melancólico, decía Nietzsche. Y se convierte en un autor serio cuando nos dice lo que ha sufrido y por qué ahora reposa en la dicha. La felicidad no invita a la reflexión, esa es la verdad. Quien es feliz lo olvida en un instante. La tristeza, la melancolía, por el contrario, tienen un halo duradero que permea todo lo que ve a través de su cristal opaco. Acompáñenos, melancólicos, tristes de domingo, en este viaje sobre aquel regocijo que existe en las profundidades de la tristeza. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí, en la otra aventura. Déjeme traerle aquí este episodio de la memoria, de mi memoria personal. Me pregunta una de mis hermanas sin venir a cuento, ¿por qué nadie nos ayudaba cuando estábamos tan jodidos? Se refería a nuestra infancia de carencia sin un quinto en la bolsa de nuestros padres. El comentario resonó en mi mente mientras caminaba muy cerca del ahuehuete del Parque España que sembró el abuelo Herminio. El sol llegaba tarde a la ciudad y la humedad de las lluvias nocturnas levantaba vapores de otros tiempos. No me contestas, insistió ella. ¿Por qué nadie nos ayudó cuando estábamos tan jodidos? No sé, le respondí, pero sé que en estos tiempos la palabra solidaridad regresará. Le dije algo cierto. Traigo esta frase desde hace días conmigo. Los insolidarios viven junto a la desgracia mirando hacia otro lado, procurando hacerse los distraídos. Por eso no nos ayudaron y tuvimos que ayudarnos a nosotros mismos como pudimos. Me dice mi hermana, no nos habría caído nada mal algo de ayuda. Camino sin evadir los charcos, paso sobre ellos, les recuerdo que estoy en el Parque España, con cierto gusto infantil, y le digo, con decirte que una tendencia de pensamiento sostiene en nuestros días que si eres muy generoso, en el fondo eres un mezquino. ¿Quién dice eso? Me pregunta, nadie. No importa, le respondo, porque ciertamente no importa. Te voy a decir lo que yo creo que es la solidaridad, le dije a mi hermana. Ella se llama como mi madre, Alicia. Mamá en la oficina de Juan Abreu, un notario pariente, le pidió prestado dinero, pues estábamos en el lomo de un venado, como decía papá. Él le dio un cheque, mamá le preguntó que dónde firmaba un recibo, que si había intereses que pagar, y él le dijo, usted no firma nada, Alicia, esto se lo ha ganado en la vida. Y si necesita otro empujón, venga a verme. Juan Abreu nunca cobró aquel préstamo. A esto le llamo generosidad. No me oyó mi hermana porque se había cortado la llamada. Pero esta no se corta. Soren Kierkegaard escribió lo siguiente: la melancolía es mi amante más fiel,
No me extraña que la quiera tanto. La melancolía ha sido conocida con diversos nombres. Se le haya llamado tristeza, sin causa o asedia. Tomás de Aquino le nombró dolor mundano y Casiano, en el siglo V, se refería a ella como mi demonio de mediodía. Platón y sus seguidores veían en la melancolía un lado positivo. En el libro La melancolía en tiempos de incertidumbre, publicado en español por la editorial Ciruela, la escritora Johanneta Hermsen nos cuenta que fue hasta el Renacimiento cuando la melancolía volvió a adquirir un carácter positivo. Hermsen menciona que fueron Dante y Petrarca quienes abrieron el camino hacia una nueva valorización, escribiendo sobre la influencia positiva del planeta Saturno en la capacidad de contemplación de los seres humanos. Durante los siglos posteriores, la imagen de la melancolía como fuerza creativa continuó desarrollándose. Freud escribió en el año de 1917 el ensayo Duelo y Melancolía. Allí, en ese famoso ensayo, describió a este malestar como un ánimo sombrío, una condición que hace al individuo perder el interés por el mundo y le vuelve incapaz de amar y de dominar sus propios sentimientos. Escuchó usted bien, incapaz de amar y de dominar sus propios sentimientos. La melancolía, escribió Freud, fomenta el odio hacia uno mismo y provoca una pérdida de autoestima. A diferencia de quien atraviesa por un periodo de duelo, el sujeto melancólico no sabe bien qué es lo que ha perdido y por ello no conoce la causa de su dolor. El melancólico, nos dice Freud, no puede aceptar la pérdida, seguir con su vida y superar los sentimientos ambiguos de la culpa. No es casual que al inicio de su famoso ensayo de 1978, bajo el signo de Saturno, Susan Sontag recuerde las fotografías del pensador, del escritor, del crítico alemán Walter Benjamin, a quien está dedicada esta pequeña tesis sobre la melancolía. La mirada baja, la mano derecha en el rostro. Las fotos son per se melancólicas. Un instante detenido que no volverá jamás y que la mente solo puede contemplar con la memoria de la imaginación. Para Sontag, Benjamin es el melancólico por antonomasia. Benjamin, dice Sontag, era lo que los franceses llamaban un triste. Escribe Sontag y recupera además un fragmento del escritor que le da título a su ensayo y al libro en que están compendiados. Yo vine al mundo bajo el signo de Saturno, la estrella de revolución más lenta, el planeta de las desviaciones y demoras. Yo tengo aquí esta edición en de bolsillo, se puede conseguir bajo el signo de Saturno. Es realmente un libro notable, si usted puede comprarlo. Viene un ensayo sobre Antonin Artaud, viene otro sobre fascinante fascismo, viene otro ensayo sobre Saturno y otro sobre Hitler, pero sobre todo sobre la melancolía. Sontag sostiene que para entender a Benjamin se debe leer su obra como una completa teoría de la melancolía. En Infancia en Berlín hacia 1900, o Crónica de Berlín, se puede leer el elogio a la soledad como el triunfo de la vida. Pero no la soledad en una habitación, sino la soledad en la gran ciudad. Yo tengo esta vieja edición de Alfaguara, Infancia en Berlín hacia 1900, Walter Benjamin. Decía García Lorca que hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol. En el caso de Benjamin, sería perdernos en las calles oscuras de un Berlín que ya no existe, al pensamiento agudísimo de un pensador siempre acosado y triste, al inicio de Tiergarten. Walter Benjamin escribió: importa poco no saber orientarse en una ciudad, perderse en cambio en una ciudad como quien se pierde en un bosque requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben entonces hablar al que va errando, como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas, los barrios céntricos, reflejarle la hora del día tan claramente como las hondanadas del monte. Ubicarse como un mapa imaginario,
es otra de las frases con las que Sontag describe el laberinto de pensamiento de Benjamin. Los obstáculos levantados por su propio pensamiento no están franqueados en su obra. Los contempla como muros que se alzan al cielo y suspira incapaz de entender quién irguió esa muralla. La memoria, la lectura de uno mismo al revés, como la llamó Benjamin, anula el tiempo y recubre las reflexiones de la melancolía, de lo para siempre perdido. Las profundas transacciones del melancólico y el mundo siempre ocurren con cosas y no con personas. Precisamente porque están obsesionados con la muerte, son los melancólicos los que mejor saben cómo leer el mundo. Ensayo indispensable sobre la melancolía e invitación a la obra de Walter Benjamin, Bajo el signo de Saturno, es un clásico para pensar la tristeza y su increíble potencial artístico. Bajo el signo de Saturno, Susan Sontag. A finales del siglo XV, en la corte de Cosme de Médicis, se podía distinguir a un anciano filósofo que mantenía un humor sombrío. Largos episodios de tristeza que provenían de épocas ya olvidadas hacían del temperamento de Marsilio Ficino un cúmulo de suspiros y lasitud, de pensamiento y tristeza. Ficino, erudito en griego y latín, era un pensador de primer orden y Cosme de Médicis le asignaba las traducciones de los manuscritos que hacía traer de Grecia. Antes de su muerte trabajaba en una serie de comentarios a la vida de Platón, pero su principal preocupación era aceptar su carácter melancólico y probar a los tratados que apuntaban a la constitución melancólica como algo equivocado, como uno de los peores males que una persona podía sufrir. La teoría de los humores de Hipócrates postulaba que 4 humores componían el cuerpo: la cólera, la flema, la sangre y la bilis negra, y que la mayor presencia de uno u otro definían el carácter de la persona. Esto es de lo más interesante, aunque sea de lo más antiguo y regresivo. Así, un hombre que padeciera ataques de ira sufría exceso de cólera. Otro que fuera tranquilo poseía una carga excesiva de flema, flemáticos como los ingleses. Un alma vigorosa disfrutaba de una buena cantidad de sangre y una persona taciturna estaba marcada por el predominio de la bilis negra. Era el melancólico, el que estaba más expuesto al más pernicioso de los males. Se podía volver medroso, abatido, misántropo, nervioso o loco. Galeno, un médico hipocrático, decía de los melancólicos: odian a todo el que ven, están siempre tristes y parecen aterrados como niños o adultos sin educar. Viven en las más profundas oscuridades. Para curar la melancolía, los médicos de la época drenaban la sangre con sanguijuelas, hacían purgas con el eboro negro, daban baños de agua caliente para atajar la frialdad de la melancolía y exponían al paciente a ambientes de humedad extrema, pensando que así atajarían la sequedad del ánimo sombrío. La historia de este pensador que reivindicó a los tristes se puede encontrar en el libro En contra de la felicidad, en defensa de la melancolía, de Eric G. Wilson, publicado en español por la editorial Taurus. Está aquí. Es un buen libro si quiere usted conocer a muchos tristes y muchos melancólicos. La larga inquisición que Fernando Pessoa dirigió contra sí mismo lleva el nombre de El libro del desasosiego. Yo, entre las ediciones que se conocen, tengo esta de Alianza Editorial. Es recomendable, se deja leer, aunque hay varias traducciones. Este libro, único en su tipo, es una obra heterogénea que reúne fragmentos, reflexiones, poemas, narraciones y aforismos. Hemos traído a esta sección una de las incidencias que Pessoa dejó en este clásico de la literatura: la locura llamada afirmar, la enfermedad llamada creer, la infamia llamada ser feliz. Todo esto huele a mundo y sabe a esa cosa triste que es la tierra. Escuche usted a Fernando Pessoa.
la locura llamada afirmar, la enfermedad llamada creer, la infamia llamada ser feliz. Todo esto huele a mundo y sabe a esa cosa triste que es la tierra. Sé indiferente. Amé el atardecer y el alba, porque en amarlo no hay utilidad alguna, ni siquiera para ti. Viste tu ser con el dorado de la tarde muerta, como rey depuesto en mañana de rosas, con mayo en las nubes blancas y la sonrisa de las vírgenes en los apartados campos. Muera tu ansia entre mirtos, acabe tu hastío entre tamarindos y el rumor del agua acompañe todo esto como un atardecer a orillas de un río, sin otro sentido salvo correr, eterno, hacia mareas remotas. El resto será la vida que nos abandona, la llama que muere ante nuestra mirada, la púrpura ajada antes de vestirnos con ella, la luna que vela nuestro desamparo, las estrellas que extienden su silencio sobre nuestra hora del desengaño, asidua, la amargura estéril y amiga que nos aprieta contra sí, amorosamente. Le recuerdo, use cubrebocas. Este instrumento sigue siendo muy importante para que el coronavirus no se propague una vez más entre nosotros. Cubrebocas. De la mesa de novedades nos han llegado, mire usted, de la editorial Alfaguara, de Fernando Vallejo, Escombros. Fernando Vallejo es un escritor colombiano que vivió durante mucho tiempo en México y volvió a Colombia después del terremoto del 2017. De eso en buena parte trata esta novela. Yo leí a Fernando Vallejo con entusiasmo cuando publicó La Virgen de los Sicarios y Desbarrancadero. Después le fui perdiendo un poco el paso a sus libros cada vez más extremosos o llevados al límite. Escombros es su nueva novela, Alfaguara. Aquí está la historia de un hombre derrotado, de un hombre con miedo, de un hombre que el día del terremoto tuvo que renunciar simple y sencillamente a la vida en México. Alfaguara, de la editorial Lumen. El hombre prehistórico es también mujer. Marlene Patou Matiz. No, las mujeres prehistóricas no se pasaban el día barriendo la cueva y cuidando de los hijos mientras esperaban que los hombres regresaran de cazar. Ellas también perseguían a grandes mamíferos, fabricaban herramientas y joyas, construían viviendas y exploraban formas de expresión simbólica. Este libro es un libro de historia, pero es también una postura ante la vida. El hombre prehistórico es también una mujer, de Lumen, editorial Lumen. Y este libro, que puede ser uno de los más interesantes de la temporada, Encrucijadas, del escritor Jonathan Franzen. Salamandra, narrativa. Elogiado por la gran naturalidad de sus personajes y la extraordinaria agudeza con que describe la complejidad de la vida norteamericana contemporánea, Jonathan Franzen explora el devenir de una familia del Medio Oeste con todos sus matices y contradicciones durante un periodo de profunda crisis moral. Franzen ha sido considerado uno de los escritores norteamericanos, estadounidenses más importantes. Nació en el año de 1959 y escribe novelas de este tamaño. Huele a tinta fresca, habrá que leerla. Salamandra, Jonathan Franzen, Encrucijadas. De la mesa de novedades. En El oficio de vivir, el diario publicado de Cesare Pavese, el autor escribió: «La vida yo no la he pedido». Pavese decía que no había nada que hacer para levantar su alma de la postración enferma de sueño que le aquejaba. En un texto titulado Retrato de un amigo, que forma parte del libro Las pequeñas virtudes, la escritora Natalia Ginzburg recuerda al melancólico Pavese de esta forma. Dice Ginzburg: durante muchos años no quiso someterse a un horario de oficina, aceptar una profesión definida, pero cuando consintió en sentarse ante una mesa de oficina,
Se transformó en un empleado meticuloso y en un trabajador infatigable, y aún se reservaba un amplio margen de ocio. Hacía sus comidas a toda velocidad, comiendo poco y no dormía nunca. En ocasiones estaba muy triste, pero nosotros pensamos durante mucho tiempo que se curaría de esta tristeza cuando se decidiera a hacerse adulto, porque la suya nos parecía una tristeza como de muchacho, la melancolía voluptuosa y distraída del que aún no pisa la tierra y se mueve en el mundo árido y solitario de los sueños. A veces de noche venía a vernos, se sentaba, pálido con su bufanda al cuello, y se retorcía los cabellos o arrugaba una hoja de papel. No pronunciaba en toda la velada una sola palabra. No respondía a ninguna de nuestras preguntas. Al fin, de pronto, cogía el abrigo y se marchaba. Humillados, nos preguntábamos si nuestra compañía le había desilusionado, si había tratado de tranquilizarse a nuestro lado sin conseguirlo, o si por el contrario, se había propuesto sencillamente pasar una velada en silencio bajo una lámpara que no fuese la suya. Cuenta Ginsburg que durante sus últimos meses, Pavés se aseguraba que no había ya ningún secreto en él mismo ni en quienes lo rodeaban que mantuviera viva su curiosidad. El aburrimiento y el desprecio por una cotidianeidad que no entendía lo llevaron al suicidio en una veraniega tarde en Turín. En la expresión máxima de la melancolía, Pavés se perdió todo deseo y decidió acabar con aquella vida que no había pedido.